persona nos diga. Si una persona dice yo uso pronombres ella, por más de que nosotros en nuestro entendimiento del género, en nuestro entendimiento de la sociedad, pensemos, esta persona no se ve como una ella, tenemos que igual respetar ese pronombre, porque tiene un factor muy importante en nuestra salud mental, sobre todo, el que utilizan los pronombres correctos. Es importante respetar el género de la persona con la que estás hablando, y es importante también no utilizar palabras que puedan resultar ofensivas. Es importante tener en cuenta que si estamos hablando de una persona que se identifica como travesti, tenemos en cuenta que es una identidad femenina. O sea, todas las personas que se identifican como travesti van a usar pronombres ella. Eso es lo más probable. Pero también es importante decir esto, travesti es una palabra que históricamente en Argentina se ha utilizado como una reivindicación social. ¿Qué pasa? Por muchos años a las mujeres trans se les llamaba travesti de una forma ofensiva, para insultarlas. ¿Qué hicieron? Las mujeres trans que estaban en lucha dijeron, bueno, ¿sabes qué? Sí, soy travesti y me da orgullo ser travesti, y lo tomaron como una identidad. Pero me parece fundamental aclarar que no todas las mujeres trans se identifican como travestis y que no está bien utilizar ese término si la otra persona no te da lugar para utilizarlo, no te da permiso o no te dice, sí, yo soy esta persona, porque la identidad es algo personal de cada persona. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que te está diciendo, ¿no? La persona que tenés adelante. Si no estamos seguros de cuál es el pronombre que utiliza esa persona, tenemos dos opciones. Una es preguntar. Voy a decir, bueno, ¿qué pronombre usas? Yo uso él, por ejemplo. Entonces, ahí vos das lugar a la persona que te pueda decir tus pronombres. También una cosa que se hace mucho es, yo me presento, digo mi nombre es Gio, y mis pronombres son él, o ella, o el que usen ustedes, ¿no? Y ahí les das lugar a que la otra persona cuando se presente haga lo mismo. Y si no lo hace, lo podés preguntar. Pero también puede ser una situación incómoda, porque si no estamos acostumbrados a preguntar los pronombres, o pensamos que puede ser algo, un dato sensible, podemos escuchar cuando esa persona hable de sí misma con qué pronombre se refiere. Cuando nosotros hablamos, decimos nuestros pronombres, porque los utilizamos todo el tiempo. Entonces, es importante estar pendientes de escuchar a ver qué es lo que la otra persona dice, cómo se refiere así, y ahí podés empezar a utilizar esos pronombres. Obviamente, como respetar el género es importante y los pronombres, también el nombre, que es algo que dijo Aye hace un rato, que nuestros nombres de nacimiento, no para todas las personas, pero nuestro nombre de nacimiento es un dato que puede ser muy sensible. Puede ser un dato que no nos guste, que no querramos que otras personas se enteren. Y es importante que ustedes, como personas que acompañan a esa persona, resguarden también ese dato. Porque es un dato sensible, es un dato importante y que a esa persona no le gusta que lo utilicen. Y también va a diagramar diferente la relación que tienen con esa persona. Si vos tratás con un nombre que no es el suyo, probablemente esa persona nunca confíe en vos, nunca se abra con vos en un montón de cosas, porque básicamente no estás respetando su identidad. Entonces, si conocen el nombre de nacimiento de esa persona, es importante que no se lo digan y que no se lo digan a otras personas tampoco, incluso cuando la persona no está presente. Obviamente entendemos que cada persona, de la misma forma que las personas cis, cada persona transita su identidad de formas diferentes. No todas las personas trans somos iguales, y es importante decirlo, hay personas que elijan no hablar abiertamente de que son personas trans, y hay personas trans que sí. Por ejemplo, a mí no me molesta decir que soy una persona trans, pero elijo en qué lugares voy a decirlo o no, porque también nosotros sabemos en qué lugares es seguro decir que soy una persona trans, y en qué lugares no. Hay lugares donde probablemente reciba ciertos tratos violentos hacia mi identidad, que no me gustaría que eso pase. Entonces hay momentos donde elijo decirlo abiertamente y momentos que no. Es importante respetar eso y no comentárselo a otras personas, porque todas las personas tenemos derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Y en el caso de que eso sea indispensable, que ustedes crean que sí o sí hay que compartirlo por alguna razón, es necesario pedirle consentimiento a esa persona. O
se lo dicen y le explican por qué piensan que es importante decir que es una persona trans, se lo explican, se lo dicen, y que esa persona les diga, bueno, está bien, podés decirlo. Me parece fundamental porque, como sabemos, es un dato muy difícil a veces de compartir y que, nada, es un dato propio, es algo suyo. No le corresponde a ninguna otra persona elegir en qué momento compartirlo y en qué momento no. Hay temas que vamos a después abordar más adelante, como los procedimientos médicos o quirúrgicos, que son temas que pueden ser delicados. No todas las personas trans pasan por procedimientos médicos, quirúrgicos u hormonales. Es importante decirlo, no todas las personas pasan. Puede ser que lo pasen o que quieran empezar un procedimiento hormonal, por ejemplo, pero es importante entender que es un tema delicado, que no es obligación para ser, por ejemplo, no es obligación para ser una mujer estar en estrógeno, o no es obligación para ser un hombre operarse de una mastectomía, que son algunos procedimientos que las personas trans pasamos. Entonces, como no es obligación, es importante que ustedes tengan en cuenta que es un tema delicado, que tienen que tratar con cuidado y que tienen que escuchar qué es lo que la otra persona realmente quiere con ese tema, ¿no? Porque, bueno, nada, puede ser que la persona te diga, bueno, yo estoy bien con mi identidad así, con mi corporalidad de esta forma, y voy a seguir viviendo mi identidad de esta forma, pero puede ser que no. Entonces es importante, por un lado, no compartir esa información con otras personas y también escuchar qué es lo que la persona quiere o necesita para poder vivir su identidad más libremente. Acá tenemos algunos términos correctos o incorrectos. Es importante entender que cuando hablamos de transición, no hablamos solo de lo físico. La transición no es solamente cuando una persona trans se hormona o cuando una persona trans se opera, también tiene que ver con cuestiones sociales. Por ejemplo, cuando esa persona trans decide decir en voz alta, yo soy una persona trans o yo soy de este género, o cuando también decide socializarlo con el resto y cuando lo acepta consigo mismo, ¿no? Entonces es importante que cuando hablamos de transición se use la palabra transición, pero que no nos refiramos únicamente a lo físico, sino también a una cuestión social y personal, ¿no? Un término incorrecto sería transformación, por ejemplo. Puede haber un montón de términos que estén mal, el término correcto siempre es transición. Lo mismo cuando decimos asumir ser trans, sí puede ser entender nuestra identidad o asumir nuestra identidad. Si nosotros decimos esos términos, está bien, pero es importante que cuando hablamos de personas, terceras personas, no hablemos capaz en esos términos, sí hablemos de socializar la identidad, que es compartir con el resto de nuestros círculos nuestra identidad. Lo mismo esto de vestirte de o sentirte como. Nosotros no nos vestimos de mujer, nos vestimos con la ropa que nos gusta, o de varón. No nos vestimos con la ropa que nos gusta como hace cualquier otra persona. La ropa no tiene un género. Entonces, usamos la ropa que nos hace sentir más cómodos. Lo mismo con nuestra identidad. Nosotros no nos sentimos como un varón. Yo soy un varón que soy un varón trans, que no implica que yo me sienta como un varón. Es parte de mi identidad, es parte de quién soy. De la misma forma que, vamos a poner un ejemplo, pero una persona negra no se siente una persona negra, es una persona negra. Las cosas que son terceras a nuestra identidad, más allá de si somos varones, mujeres, si somos blancos, negros, racializados, si somos una persona parte de la comunidad LGBT o no, no tienen que ver con cómo nos sentimos, sino con una forma de expresar esa identidad hacia afuera. Y lo mismo con esto de naciste como mujer o varón, lo mejor es usar la expresión que te asignaron mujer o varón al nacer, que es lo que expliqué antes. Bueno, esto es algo que es muy importante. A nosotros y a la mayoría de las personas no es algo lindo que te digan que no pareces trans, porque cuando alguien te dice no pareces una persona trans, estás implicando que si yo pareciera una persona trans, estaría mal. Ser trans es algo que nos enorgullece, es algo que es parte de nuestra identidad y que es algo nuestro. No nos ofende ser una persona trans. No todas las personas aparte quieren no parecer personas trans.
O sea, hay personas que se acercan más a lo que se llama cispassing, que es parecerse más a una persona cis, y hay personas que no, y tampoco buscan que eso sea así. Entonces, es importante entender que nuestro aspecto físico no tiene una sola forma de ser trans o no. Las personas trans nos podemos ver de muchas formas y no siempre estamos buscando llegar a parecer una persona cis. Y nada, esto me parece fundamental. Si se equivocan con un pronombre, con el nombre, con cualquier cuestión, se pueden disculpar. Tipo, nadie, en mi experiencia al menos creo, todas las personas trans sabemos cuando una persona se confunde porque lo tiene interiorizado y porque no se dio cuenta y fue sin querer, como cuando se confunden a propósito. Eso pasa y nos damos cuenta. Sabemos cuando una persona te está diciendo un pronombre que no es porque te está queriendo insultar o te está queriendo faltar el respeto, y cuando lo hacen porque se les escapó. Porque a todos nos pasan, incluso cuando hablamos con personas cis, alguna vez les tiene que haber pasado hablando con alguna amiga de decir, ella, y era un varón. Y nada, te corregís en el momento y seguís. Pedís perdón, decís el pronombre correcto y seguís. No es necesario justificarte, no es necesario buscar excusas. Sí es importante escuchar qué es lo que esa persona tenga para decir. Capaz esa persona tuvo un mal día y necesita decirte, no, la verdad que estoy cansada de que me digan siempre mal los pronombres o que me digan siempre mal mi nombre, y sentarte a empatizar o entender un poco el contexto social en el que vivimos, siempre es algo que está bueno, pero lo más importante es que aprendan de ese error y no lo vuelvan a repetir. Nadie va a hacer un escándalo porque te confundiste un nombre, siempre y cuando entendamos que fue un accidente y no fue algo a propósito. Bueno, y esto en realidad es más como un consejo, que es necesario transformar nuestros entornos, transformar las familias, transformar los espacios donde las personas convivimos, donde las personas trans convivimos, porque hay una realidad y es que la mayoría de los espacios en los que transitamos nuestra vida son espacios donde nos violentan de alguna forma, donde nos agreden de alguna forma, donde muchas veces es muy difícil, sobre todo en los espacios médicos, por ejemplo, suelen ser espacios muy hostiles con nuestras identidades. Entonces es importante tener en cuenta que si alguien hace un comentario machista, homofóbico o transodiante, a veces nosotros no tenemos capaz la fuerza en ese momento de corregirlo o de decir algo al respecto, pero es algo que nos está molestando igual, es algo que nos afecta igual, y que es necesario que si yo no digo nada y vos te das cuenta que hubo un comentario feo acerca de mi identidad, vos también podés decir algo. No esperes que siempre sea la persona trans quien vaya y hable en una situación de discriminación, porque a veces es difícil estar todos los días defendiendo nuestra identidad, básicamente. Entonces es importante que también sean aliados en ese sentido y que puedan acompañar esos procesos de la mejor forma. Y bueno, esto es lo que dije antes, de que las transiciones de género son absolutamente personales. No siempre el objetivo es visibilizar nuestra identidad trans, y es importante acompañar de acuerdo a la necesidad de cada persona. Pero sobre todo, no hay una edad para ser trans. Y sobre todo esto lo digo teniendo en cuenta que vamos a hablar ahora a continuación de personas mayores. Una persona mayor puede haber vivido toda su vida como una persona cis y darse cuenta a los 70 años o decidir a los 70 años que quiere socializar su identidad, y es algo que hay que respetar y que puede suceder. No es que las personas trans solo somos jóvenes o solo son personas menores de cierta edad. Hay personas trans de todas las edades y es importante que sepamos que es algo que puede suceder y que hay que respetar también eso, por más de que a ustedes les parezca que no, tipo, por más de que ustedes piensan, uy, bueno, a esta edad vas a decirlo, no importa, es la edad la que pudo decirlo. También tenemos que los tiempos van cambiando, que la sociedad va cambiando de un montón de formas, y probablemente hay muchas personas trans que son mayores y que recién ahora lo pueden decir porque es donde por fin se sienten en un lugar donde no reprimen su identidad o donde ya no les importa la opinión del resto y pueden hablar abiertamente sobre ese tema. Entonces es importante saber que no hay edad para ser una persona trans. Bueno, además, esto, cuando se inicia un proceso de transición, como digo, que puede ser tanto físico como social, es importante acompañar
y calmar las ansiedades que una persona puede tener. Hay cuestiones que cuando sobre todo se decide empezar con algún tratamiento, ya sea con una hormonización o si se decide operarse o demás, hay cuestiones que se van a poder hacer, otras que no, hay cambios que van a poder realizarse y otros que no, y también tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, eso también es necesario informarse para poder acompañar a la otra persona y poder calmar la ansiedad que puede sentir esa persona por querer vivir su identidad lo mejor posible, lo mejor que le sea posible en ese tiempo. Bien, ahora va a seguir Maxi. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? No sé si... Sí, perfecto. Perfecto. Si me permitís que te presente, por favor. Dale, sí. No me quites ese lujo. Bien. Maximiliano Blanco en este caso, hombre trans de 30 años, enfermero de UBA y ayudante de cátedra en enfermería psiquiátrica UBA FMED. Bien, ahora esto tiene que ver con los capacitaciones en género y diversidad con trata trans y los cuidados a personas mayores trans por contrata trans y en este caso contando la experiencia. ¿Es así? Sí, perdón. Me distraje con el power. Sí. Yo lo Cuando que quieras, Maximiliano. Dale. Sí. Yo lo que primero quería aclarar tres ideas. La primera es que yo lo que busco es dar mi perspectiva, tanto como enfermero, pero principalmente como hombre trans, que eventualmente, espero yo, llegaré a la vejez. Entonces me parece muy importante nuestra visión, porque eventualmente vamos a ser todos cuidados por alguien, por distintas situaciones, principalmente en esta idea, por la vejez, ¿sí? La segunda cosa que quiero remarcar es lo que dijo Gio, de que no hay edad para ser trans. Hay múltiples situaciones como las que dijo él, en el que una persona en su edad adulta va a decidir transicionar, lo va a sentir así, va a sentir un espacio seguro finalmente. Recordemos que la ley de identidad de género tampoco tiene tantos años, entonces imagínense una persona tal vez de 60, 70 años, ¿cuántos son solo una década de su vida, ¿no es cierto? Habiendo transicionado, es gran parte de su vida no habiendo podido hacerlo, es un número muy importante y es algo muy importante para esa persona. Otra aclaración que quiero hacer antes de empezar es que lo que yo voy a estar hablando, hay mucha terminología médica y muchas cosas técnicas en las que en algunas cosas me voy a meter y en otras simplemente están mencionadas por las particularidades que hay en la población trans, en especial en la edad adulta mayor, pero no voy a ondear mucho, no es necesario que todos entendamos esto en un detalle muy rígido, y además porque hay muchas cosas que todavía no se saben muy bien. La salud trans es algo que es muy nebuloso, incluso para los médicos que nos atienden, que están especializados, aún para ellos sigue siendo muy nebuloso, no hay muchos estudios, y en lo que son los adultos mayores trans, está la particularidad de que no hay muchos estudios, tenemos una esperanza, ahora lo vamos a hablar, pero tenemos una esperanza de vida en nuestro país muy limitada, por lo cual es difícil hacer un seguimiento científico de esta población, porque no son muchos. Entonces hay algunos términos y algunas situaciones de salud que en realidad la respuesta a veces es: no tenemos idea de qué pasa con esto, que es un gran problema, pero es una realidad. Así que empecemos. Bueno, primero quiero empezar con esto, con una frase y un concepto que primero vamos a hablar de que el reconocimiento de la identidad de género y el respeto de la autonomía de las personas mayores en marco de una escucha atenta y activa son claves para un cuidado de calidad. O sea, si nosotros no respetamos, por ejemplo, todo lo que mencionó Gio anteriormente, ¿qué cuidado estamos dándole a esa persona? ¿Qué
¿qué sentido tiene higienizar a esa persona, cambiarle el pañal, bañarla, si no somos respetuosos con su identidad? Y después planteo la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que ya hace un tiempo se usa esta definición. La salud siempre fue algo que fue difícil definir y hubo distintas discusiones sobre este tema, y la que a mí me parece más copada, por decirlo así, es esta que plantea que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solo la falta de enfermedad o debilidad, ¿sí? Entonces, podemos plantear la salud desde un punto de vista en la población trans de si la sociedad los pone en una situación de marginalidad, si nos faltan el respeto, si no respetan nuestros pronombres. ¿Qué pasa con nuestra salud? Ese adulto mayor puede simplemente estar en su vejez, puede no tener problemas de salud muy relevantes, pero si la sociedad no le respeta como persona mayor y como persona trans, ¿qué pasa con su salud? Y yo ahí lo que quiero es que se formulen una pregunta que es cómo proyectamos esta visión de estas dos frases en los adultos mayores trans. Quédense pensando en eso ahora mientras vamos hablando, pero es lo que yo quiero que más o menos se lleven de acá, ¿sí? Y con lo que quiero empezar es que cuando vamos a hablar de salud, que vamos a hablar de cuidados, vamos a ver a la persona como un ser biopsicosocial, ¿sí? Las personas trans van a tener ciertas características sociales, principalmente van a estar aisladas de la sociedad en su mayoría, aún después de tantos años de la ley de identidad de género, van a estar aisladas del sistema de salud, del laboral, de la educación, y al llegar a la vejez, esto se va a ver, o sea, todo este aislamiento no es gratis y va a dejar secuelas o cicatrices en la persona, en personas jóvenes, en personas mayores, en niñas. Esto se va a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto que acabo de decir? Que cuando vamos a cuidar a una persona, los cuidados que aplicamos van a estar dirigidos a la totalidad de esa persona y no solo a su cuerpo, ¿sí? No vamos a ver solo enfermedades físicas. Uno no va solo a bañar a esa persona, a ver que tome su medicación. Tenemos que tener en cuenta esas patologías clínicas, tenemos en cuenta su salud mental, su estado socioeconómico, su historia personal y características típicas de esa persona. Que un adulto mayor sea trans es importante. Uno a veces va a escuchar que la gente dice, no, pero ¿por qué remarcan que esta persona es trans? Y para una persona trans esto es importante. Tipo, tenemos una esperanza de vida muy corta y la vejez es un concepto que es muy importante. Es muy importante para una persona trans y es muy relevante para nuestra identidad remarcar que somos personas trans, ¿sí? Entonces, parte de esos cuidados, nuestra identidad va a estar totalmente incluida en esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta una serie de características sobre esta población. Y acá vamos a empezar con algo importante de qué es una persona adulto mayor. En lo que es la bibliografía médica en general, hay un consenso de que una persona mayor es una persona mayor de 65 años, ¿sí? Pero en la población trans se considera adulto mayor a las personas de entre 50 y 60 años o más. ¿Qué pasa acá? Hay una diferencia de 15 años. En Argentina, el promedio de vida de la población trans es de entre 35 y 40 años. La expectativa de vida del resto de la población cis es de 77 años. Por ende, tiene sentido que nuestra vejez sea más temprana. Esto es muy parecido a cuando hablamos de la Edad Media, que la gente vivía 30 años, por lo cual una persona de 30 años era, lo voy a decir de una manera muy burda, un viejo. Lo digo medio de falta de respeto, pero sucede eso. Si nosotros solo vivimos 40 años y a los 50 años ya somos una persona mayor, tipo, ya pasamos nuestra expectativa de vida. Si la expectativa de las personas cis es de 77 años y una persona de 90 años es una persona muy mayor
que pasó totalmente esa expectativa de vida. Obviamente hay algunas diferencias estadísticas entre hombres y mujeres, se sabe que las mujeres viven más, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que tengan una idea, es muy relevante el tema de la esperanza de vida porque hay una gran diferencia. Lamentablemente esperemos que esto vaya mejorando a lo largo de los años. Este dato es del INDEC del año 2018, pero más o menos no cambió mucho por ahora, pero bueno. Ahora, cuando esto me ha pasado muchas veces, que cuando hablo con personas cis y con personas trans, incluso con otros profesionales de la salud, hay ciertas preguntas sobre lo que es la hormonización. Y así como Gio dijo que no hay edad para ser trans, a veces uno pregunta, bueno, pero vos te hormonizás, pero ¿hasta cuándo te tenés que hormonizar? ¿Hay un límite? ¿Cuánto dura el tratamiento? Y la realidad es que no se sabe. Es como lo que dije al principio, no se sabe, ningún médico en realidad lo sabe decir, es todo muy nebuloso. Pero acá es importante saber que estar en una edad, ser un adulto mayor, no es una contraindicación, por lo cual, ejerciendo sus cuidados, pueden encontrarse con adultos mayores que estén en un proceso de hormonización. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a continuación vamos, como aclaré al principio, que va a haber ciertas terminologías técnicas y médicas, vamos a tocar algunas particularidades de la población trans a nivel salud, que no vamos a salir de acá siendo endocrinólogos, pero está bueno tenerlas en cuenta como cuidadores, ya sea familiares, asistentes gerontológicos, enfermeros, lo que seamos, auxiliares, no importa. Pero está bueno tenerlo en cuenta. Así como uno asiste a un adulto mayor y sabe qué medicaciones toma, por ejemplo. Esto también es relevante porque la población trans es una población que va a tener ciertas características médicas específicas, ¿sí? Entonces, actualmente, y en especial por la comodidad de la ley de identidad de género y por los avances también científicos y médicos, hay un aumento de la demanda de la hormonización en la población trans. Los riesgos aumentan con la edad, pero la edad no es una contraindicación, ¿sí? Y acá, como mencioné antes, hay un vacío entre los conocimientos y las recomendaciones de la hormonización en adultos mayores, ¿sí? No hay muchos estudios por el tema de la esperanza de vida y demás, y no hay estudios que se hayan mantenido tanto en el tiempo, que hayan hecho un seguimiento muy largo en la vida de cierta población trans que tal vez empezó a hormonizarse muy joven y siguió de adulto. No hay. Pero así como no existe contraindicación, tampoco hay una edad límite. Si una persona de 60 años quiere empezar su transición médica, puede hacerlo, puede hormonizarse. Obviamente se ven las particularidades de cada persona, como cuando cualquiera de nosotros va al médico. Hay cosas que son muy generales en medicina y otras cosas que se ven de persona a persona. Tal vez una persona de 60 años tiene otro tipo de contraindicaciones, como por ejemplo algún problema hepático, y otra persona de 60 años por ahí no tiene ninguna, como puede pasar entre personas de nuestra edad, en realidad. Hay gente, yo tengo 30 años, hay gente de mi edad que no se puede hormonizar por algunos problemas médicos. Yo me puedo hormonizar, que es mi caso particular. Sí va a haber contraindicaciones en lo que son las cirugías de afirmación, como la vaginoplastia, las mastectomías, etcétera, por temas de que generalmente mientras uno más mayor se hace, más riesgoso es entrar a un quirófano. ¿Y qué es la hormonización? La hormonización consiste en la administración de fármacos específicos que van a tener la finalidad de modificar caracteres físicos que se asocian convencionalmente a un género. Generalmente son los caracteres sexuales secundarios, como son la barba, la voz, la distribución de la grasa corporal, después lo que son las cirugías, por ejemplo, las mamas, los genitales. Permiso.
Y eso es la hormonización, básicamente. Se usa la testosterona en hombres trans, en mujeres trans se usan los estrógenos y los antiandrógenos para evitar la acción de la testosterona. Y vamos a ver lo que es la farmacología en el adulto mayor, que la vamos a ver muy por encima, pero es importante tenerlo en cuenta, en especial por el tema de la hormonización, que es que la farmacología en el adulto mayor tiene ciertas características específicas que tienen que ver con cómo cambian los órganos alrededor de toda nuestra vida y cómo ese adulto mayor va a metabolizar los fármacos, cómo los va a absorber, cómo los va a eliminar de su cuerpo, ¿sí? Entonces, nada, va a estar alterada la absorción de los medicamentos, va a haber una nutrición distinta, va a haber una función del hígado distinta, y los riñones también van a envejecer, entonces la excreción de esos fármacos no va a ser la misma, entonces eso se tiene en cuenta. Perdón. Si ya trabajan cuidando adultos mayores o si tienen familiares adultos mayores, van a ver que a lo largo de la vejez las dosis de los medicamentos van cambiando. Y esto también va a pasar con la hormonización. A lo largo de la vejez, de la edad adulta, los endocrinólogos y los equipos interdisciplinarios que acompañen a esa persona trans van a tener en cuenta, aunque no haya muchos estudios, igual se va a tener en cuenta en cada persona cómo se va a presentar esto en su cuerpo. Y es importante saberlo porque obviamente nosotros no vamos a medicar a nadie que cuidemos, pero está bueno saberlo. Está bueno que, por ejemplo, si en nuestro cuidado implica acompañar a esta persona al médico, está bueno entender lo que nos están diciendo, así como está bueno dialogarlo con la persona que cuidamos, que todos entendamos lo que está sucediendo. Entonces, es muy útil. No es necesario que sepamos cómo funcionan las hormonas. La realidad es que es muy complejo y hasta puede ser un plomo, pero está bueno entenderlo un poquito por encima. Entonces, lo que es la terapia hormonal masculinizante, o sea, en hombres trans y algunas personas no binarias, ahí es un poco más complejo, que van a decidir hormonizarse de distintas maneras, pero vamos a verlo desde una perspectiva binaria, un poquito como para simplificarlo. En lo que es la terapia hormonal masculinizante, la recomendación de hormonización va a usar a la testosterona, básicamente, que tiene distintas presentaciones. Esto va a variar según el país. Si hablamos de Argentina, tenemos 3 presentaciones que son la Névido, que es una testosterona que se aplica intramuscular, el testovirón, que también se aplica intramuscular, y la androlone, que es un gel, ¿sí? Y cada una de esas presentaciones tiene sus indicaciones de cómo se utilizan. Pero son esas 3. No hay testosterona por vía oral, por pastillas en nuestro país. Y algo acá importante son las interacciones farmacológicas con la hormonización. No tiene muchas, sinceramente. La verdad que la hormonización es muy noble, es un tratamiento muy noble con otros fármacos, porque no tiene muchas interacciones. Es bastante segura en ese sentido, dentro de todo. En lo que es la testosterona, aumenta el efecto de ciertos fármacos, como por ejemplo los anticoagulantes y los hipoglucemiantes, que estos fármacos podemos verlo en adultos mayores, entonces es muy útil saberlo. Esto obviamente se va a ver en cada persona en particular y lo va a ver el médico de esa persona, pero está bueno saberlo. Si uno acompaña a alguien que cuida al médico, ya sabe que puede decir, no, mirá, mi abuelo usa testosterona, pero también utiliza este anticoagulante. Me gustaría saber cómo se procede en este tratamiento, qué cuidados tengo que tener con mi abuelo. Listo, perfecto. Pum. Al médico le viene bárbaro que nosotros entendamos esto. Después tenemos la terapia hormonal feminizante, que este sería el caso de las mujeres trans y se utiliza el estradiol, ¿sí? Y el estradiol también viene en varias presentaciones. En Argentina está la oral y la transdérmica, que suelen ser gel o parches. Acá en Argentina no hay estradiol inyectable para el tratamiento de hormonización en mujeres trans. A ver, a diferencia de la testosterona, los datos de las interacciones del estradiol con otros fármacos son súper limitados, ¿sí? Porque la mayoría de los estudios que se hacen son con el etinil-estradiol, que es el que se usa en los anticonceptivos, y este estradiol no se usa
en la terapia hormonal porque las dosis que se necesitan para una terapia hormonal son más altas que la anticonceptiva y los anticonceptivos tienen, este estrógeno tiene mucho riesgo de trombosis, por eso, por ejemplo, las mujeres cis y las personas trans que usan anticonceptivos no deberían fumar por el riesgo de trombosis, pero por eso no se pueden usar en la terapia hormonal. Y como estos estudios se hacen sobre este tipo de estradiol, no hay muchos estudios sobre los tipos de estradiol que sí se usan en la terapia hormonal. Entonces es muy limitada esta información, pero sí se pueden tener en cuenta lo que son los antiandrógenos que se usan en las mujeres trans, que básicamente son para limitar la acción de la testosterona. Por ejemplo, uno que se utiliza es la espironolactona, que es un diurético, se usa en la insuficiencia renal, se usa los diuréticos también se pueden usar en la hipertensión, por lo cual en estas mujeres trans mayores que usen espironolactona se puede evaluar el riesgo de falla renal cuando usan otros fármacos antihipertensivos, si tenemos un caso de una mujer mayor trans que también es hipertensa. Por ejemplo, no son muchas las interacciones, pero también pasa que hay muchas cosas que no están estudiadas y que el médico las va a ir viendo de a poquito lo que se presente. Ahora, vamos a tener objetivos de los cuidados en las personas trans. Lo que vamos a evitar, esto también es muy generalizado, son muchas cosas que es de todos los adultos en realidad, no solo las personas trans, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Entonces, lo que vamos a evitar es evitar y limitar la aparición y el desarrollo de discapacidades y dependencia. Vamos a aumentar los años libres de incapacidad de esa persona, vamos a mejorar la calidad de vida de esa persona y que esta persona pueda transitar una vejez saludable, respetando su identidad de género y manteniendo su bienestar, como dije antes. ¿De qué le sirve a esta persona que la bañemos si le faltamos el respeto durante todo el proceso? O sea, básicamente lo que vamos a buscar es que esa persona mayor sea lo más independiente posible, ¿sí? Tal vez esta persona no puede lavar los platos de su casa, pero tal vez sí se puede vestir sola. Entonces, no la vamos a vestir nosotros. Que se vista sola, porque el que mantengamos nuestra independencia nos genera un gran bienestar. Después de todo, no somos bebés cuando somos adultos mayores, somos adultos mayores, no bebés. Mientras más cosas podemos hacer solos, mejor. Es lo ideal. Después vamos a tener una evaluación funcional y psicosocial de la persona. Esto es algo que hacen muchos los médicos, pero en realidad lo puede hacer cualquier persona esto. Lo que vamos a ver es el deterioro que esa persona tiene para realizar las actividades de la vida diaria. Y en realidad esto lo hace el médico, pero lo ideal es que lo transmita a la persona mayor que lo está viviendo y que lo transmita a la persona que lo está cuidando, que es con quien está durante todo el día. Nosotros, quienes cuidamos a alguien, vemos todas las complicaciones que tiene esa persona, porque después se las tenemos que proyectar a su equipo de salud y ellos no están todo el día con esa persona, estamos nosotros, por lo cual somos una fuente de información muy rica. Y básicamente vamos a ver este deterioro que se va a relacionar con riesgo de caídas, depresión, la institucionalización de la persona, o sea, la persona que tal vez termina en un hogar, en un geriátrico, y también obviamente la muerte de esa persona por falencias en su vida diaria. Y lo que nos vamos a concentrar es buscar las áreas potencialmente problemáticas. Por ejemplo, evaluación funcional y psicosocial de esta persona. No tiene problemas para movilizarse, pero su casa tiene escaleras. Ahí hay un área potencialmente problemática para analizar. Entonces vamos a identificar los problemas graves y vamos a plantear estrategias. Nosotros como cuidadores vamos a plantear estrategias con esta persona. Porque además nos beneficia a nosotros. Mientras más riesgos hay, mientras más problemáticas hay, más complicados son nuestros cuidados, ¿sí?
Y además vamos a reducir el deterioro funcional de esta persona y vamos a mejorar su calidad de vida, que es lo más importante que tenemos acá. Seguimos. Después vamos a ver lo que es la salud mental de la persona. Como lo vimos al principio, lo primero que hablamos de que vamos a ver a la persona mayor trans como un ser biopsicosocial, la salud mental es tan importante como la salud física. Nunca la tenemos que dejar atrás. Está muy ninguneada por nuestra sociedad y es, pero muy importante. Esto es muy importante. Va a afectar a toda la esfera de la vida de esa persona. Y la población trans va a tener características muy específicas en lo que es la salud mental. Y acá es importante que yo lo explique bien y que todos le entendamos bien, porque es un tema que es hasta polémico. Y yo quiero, ahí como puse entre comillas, le quiero dar mucha importancia a este término, me trabé, perdón, a ver, espera. Ahí está. A este término que es el estrés de minoría, que es un término que no escuchamos muy seguido, sinceramente. Yo lo escuché muy pocas veces en mi vida, en la facultad no lo escuché jamás, pero es un término que está muy bueno de entender. Y ahora lo vamos a ver bien, porque primero lo que vamos a ver es esto, que hay muchos estudios que plantean que la población trans tiene tasas muy altas en términos de comorbilidad psiquiátrica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Va a haber una elevada incidencia de depresión, ansiedad, conductas autolesivas y tendencias suicidas, ¿sí? Acá es cuando hacemos una aclaración enorme, y necesito que todos me lo escuchen cuando lo digo, que la identidad de género no implica la existencia de psicopatologías, ¿sí? Pero la violencia social, por ser parte de una minoría, es un factor de riesgo, por lo cual eso explica por qué está esta elevada incidencia, ¿sí? Perdón. Entonces, acá vamos a tener el estrés de minoría que habíamos mencionado, que va a incluir problemas psicosociales como el rechazo familiar. Mucha población trans es echada de su casa a edades muy tempranas, por lo cual también hay gente trans que llega a la edad, que llegan a ser adultos mayores, que no tienen un círculo familiar, no van a tener hijes y nietes que les cuiden. Algunos sí, otros no, no van a tener hermanes, no van a tener padres y madres, y eso es un gran problema. También va a haber el rechazo de sus iguales de su edad. Esto en la población mayor es un gran problema, porque no van a tener pares de su edad en la población cis para compartir. El acoso social también es un problema, los abusos, los problemas legales. Hay mucha población, en especial la población trans que vivió la época de la dictadura. La cantidad de, ¿cómo se llama? Personas desaparecidas. No, las desaparecidas, además, obviamente, ni hablar. El historial, ¿cómo se le dice? Las históricas. No, el historial de... Ah, sí, los edictos policiales. Sí, todo eso, los edictos policiales, todo eso es un gran problema. Mucha gente que tiene problemas legales o una historia de crimen, que en realidad era porque salían travestides y les detenía la policía. Los problemas legales son un gran tema en la población trans, que algunos son, no es que mataron a alguien, sino que son cosas que son percibidas por la población cis de otras épocas como un crimen. Sí, tal vez entender también que incluso hoy en día hay muchos edictos policiales en diferentes antecedentes, esa era la palabra. Gracias, sí, yo me refería a los antecedentes, como lo que te piden cuando vas a trabajar, que a mucha población trans le niegan el trabajo por los antecedentes penales que tienen. Ahí está, eso es lo que quería formular y no me salía. Y los antecedentes tienen mucho que ver con que hasta hoy en día, bueno, nosotros estamos en Capital en este momento, puede haber gente de muchos lugares, pero en muchas provincias siguen existiendo edictos policiales y constitucionales que básicamente dicen que si vos salís vestide de un género que no es el que corresponde, te pueden parar. Tipo, la policía puede pararte y llevarte a una cárcel y crearte un antecedente solamente por vestirte como vos querés vestirte, que no es ningún crimen, como ya sabemos. Sí, por ahí a nosotros que tenemos solo 30 años y que vivimos además en Cava,
no nos pasa tanto, pero estamos hablando de adultos mayores y quienes hayan vivido la dictadura probablemente tienen mucho para decir sobre ese tema, así que nada, piénsenlo. Piénsenlo en eso, es realmente una vivencia que es muy complicada y que es muy interesante. Y también, bueno, la ausencia de apoyo económico para los tratamientos, que eso ahora también lo vamos a ver, todo lo que es el tema de la hormonización sin seguimiento médico. Y obviamente la falta de acceso al sistema educativo y de salud es realmente un gran problema. El tema de la esperanza de vida limitada de la población trans no sale de la nada. Es gente que no puede ir al colegio, que no puede entrar a un hospital, que no puede conseguir un trabajo. No, eso no termina bien, obviamente. Es un gran problema. Y también, porque estamos hablando de adultos mayores, hay algo en lo que es la salud mental que también es muy importante, que los adultos mayores también son una gran población de riesgo. Generalmente se les ignora mucho en lo que es la salud mental, no se les presta atención. Y lo que es la depresión tardía pasa muy desapercibida en el adulto mayor y tiene un impacto muy negativo en su calidad de vida, obviamente. La depresión es una gran problemática. También es algo que es importante plantear ahora, que todo esto aumentó mucho después de lo que es la cuarentena. Los adultos mayores sufrieron muchísimo en la cuarentena. Imagínense estar encerrados, tal vez en los últimos años de tu vida, con mucho miedo de enfermarse y de morir. No está muy bueno, sinceramente, y obviamente aumenta la incidencia de estas patologías psiquiátricas. Y bueno, y las tasas de suicidio son 2 veces más altas que en la población joven, en los adultos mayores. Entonces tenemos adultos mayores trans que van a tener, por un lado, toda la problemática de ser un adulto mayor en esta sociedad que es muy gerontofóbica, y todas las problemáticas transfóbicas de nuestra sociedad. Entonces, la salud mental es muy importante y hay muchos factores. Y vuelvo a reiterar que la identidad de género no implica psicopatología. Sí hay patologías que tienen una mayor incidencia por el estrés de minoría y por todas las problemáticas sociales y por las problemáticas sociales de los adultos mayores, ¿sí? Y también estamos omitiendo todo lo que es la demencia, el Alzheimer, etcétera, todas las problemáticas de salud mental que viven los adultos mayores, que no son un envejecimiento estable ni normal. No se espera que el adulto mayor tenga Alzheimer, es una patología, no es la vejez. Como uno dice, está viejo, se olvida cosas. No es eso. Son cosas específicas que a los adultos mayores trans les puede pasar. Son situaciones de vulnerabilidad y son situaciones donde se tiene que seguir respetando la identidad de esta persona y no abusar de ella. Después está lo que es lesiones de la persona mayor. Esto es un cuidado muy típico del adulto mayor. No tiene que ver específicamente con la población trans, pero está bueno saberlo, que son las caídas y la movilidad de la persona. La realidad es que las caídas son una de las principales causas de lesiones en los adultos mayores. Y están acompañadas de secuelas como las fracturas y las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones son muy complicadas en los adultos mayores, derivan en un montón de problemáticas, bajan muchísimo la calidad de vida de la persona y en lo que es la mortalidad, y la aumentan bastante, la verdad. Van a ver adultos mayores que al estar hospitalizadas hasta tienen cuadros de delirio, porque realmente es muy compleja la hospitalización de esta población. Y también acá por ahí lo que a mí me gusta agregar es que si estamos hablando de adultos mayores trans, lo que son las hospitalizaciones son muy complejas para las personas trans, porque el personal de salud no está muy bien formado, lo digo como personal de salud, no está muy bien formado en lo que es nuestra comunidad y no nos suelen tratar muy bien. Imagínense en una persona adulta con sus limitaciones, con su vulnerabilidad. Está bueno como cuidadores tener en cuenta esto, que puede ser traumática, para usar esa palabra, una hospitalización para una persona trans y encima sea un adulto mayor. Sí. Después tenemos lo que es el seguimiento médico, que obviamente se nos escapa mucho como cuidadores, no somos médicos,
Pero estas son cosas que está bueno tener en cuenta, porque traen ciertas problemáticas en las que nosotros vamos a tener que ejercer cuidados, y como dije antes, si nos toca acompañar al médico a un adulto mayor, y está bueno no ir desnudo, saber lo que tenemos que tener en cuenta. Y en lo que es este seguimiento médico, si vamos a tener adultos mayores que tal vez se han hormonizado y no tienen seguimiento médico hace 20 años de su vida, que es un gran problema. La gente joven también, mucha gente se hormoniza sin seguimiento médico. Esto tiene que ver con el aislamiento social, la falta de preparación del personal de salud, la violencia, el aislamiento del sistema de salud, la negación de la atención, también la discriminación por edad, porque es realmente lo que dije antes, la gente piensa que hay un límite para estos tratamientos, que uno, llegué a los 60 años, ¿qué sentido tiene transicionar? No tiene sentido. Y en realidad es algo que espera mucha gente, que esta persona es vieja, que viene con eso ahora. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio. No, es más un ejemplo de lo que está diciendo Maxi, que muchas veces se piensa que, bueno, que las cuestiones médicas y la discriminación dentro de los ámbitos médicos es algo viejo o algo que ya no pasa. Y la realidad es que sigue pasando, que la mayoría de los personales médicos no están capacitados y no tienen idea. O sea, voy a poner un ejemplo muy propio, pero hace 5 años atrás, cuando yo quise empezar mi hormonización, fui a un hospital, al primer hospital que vi básicamente, y literalmente le dije a la persona, bueno, yo soy una persona trans, quiero empezar a hormonarme, y me preguntó qué es una persona trans. Algo que es súper básico, y que obviamente yo, ¿qué hice? Me fui a mi casa y no volví a ir, porque obviamente yo como persona que tengo una comunidad, pude recurrir a otros espacios donde yo ya sabía que había mayores conocimientos, donde no me iban a discriminar, donde me iban a poder acompañar, pero posiblemente seguramente hace 30 años atrás eso no existía en ningún lado, y obviamente, ¿qué iba a hacer la persona que quería acceder a un procedimiento de hormonización? Autoadministrárselo, porque era la única salida que tenía en ese momento, y probablemente tenga pánico de incluso ir a un hospital o a un médico a consultar al respecto. Bueno, así como lo dice Gia y dio su perspectiva personal, yo también puedo agregar algo con eso. Como dije al principio, la verdad que está bueno que las personas trans den su perspectiva. Yo lo que puedo decir, siendo yo enfermero, de las 24 materias que cursé para recibirme, nunca escuché la palabra trans en ninguna. No es parte de ninguna currícula. Yo fui a la UBA. Es muy noble la UBA, yo la amo, pero no fue parte de ninguna currícula, de ninguna materia. También hay mucho miedo de agregar la temática trans por miedo a patologizar a la población, porque ¿por qué lo estudiaría en una carrera de salud si no es una enfermedad? Pero la realidad es que la salud toca muchos temas, como dijimos al principio, no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es una esfera gigante de la persona. Y la realidad es que se nos deja muy afuera el sistema de salud, y es una gran deuda de la sociedad, y es una gran deuda para la gente, para los adultos mayores trans. Realmente se llevaron la peor parte de la sociedad, y a nosotros que somos más jóvenes obviamente nos ligamos muchos bifes de la sociedad, pero es importante ponernos en el lugar de personas de 60, 70 años trans que realmente se llevaron la peor parte para que nosotros estemos acá hablando hoy. Entonces, como dice Gio, como decíamos recién, el tema de la hormonización sin control médico, perdón, tengo mucha alergia yo. Me está destruyendo la primavera. La gente que sigue tratamientos sin seguimiento médico, la realidad es que la hormonización tiene ciertas contraindicaciones, que no son muchas, realmente tiene muy pocas contraindicaciones. Cada caso se ve particularmente en esa persona, pero no tienen muchas contraindicaciones. Y son tratamientos que son bastante seguros dentro de todo lo que se sabe. Pero la realidad es que, como con cualquier tratamiento médico, no deja de ser un tratamiento médico, y está bueno controlarse. La realidad es que el ideal es que la persona tenga su equipo interdisciplinario y que cada tanto se haga ciertos controles y análisis para ver qué pasa. Y la realidad es que, por ser personas trans, nosotros, la realidad es que leemos muchísimo para saber qué hacemos con nuestro cuerpo. A veces vamos al endocrinólogo y sabemos tanto como él, porque a veces hay tan poca información
que nosotros estamos sobreinformados como pacientes, pero no dejamos de ser pacientes y no profesionales de la salud. Entonces, no podemos automedicarnos, no está bien. No podemos culpabilizar a la población trans, porque obviamente suceden todas estas cosas que te llevan a eso. Es muy frustrante no poder transicionar de la manera que vos querés por las limitaciones que te da la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esto. Y acá agregamos un dato, que son unos últimos censos que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, que el 75% en este caso de mujeres trans, referían que se habían autoadministrado las hormonas sin seguimiento médico, y 7 de cada 10 refirió haberse inyectado aceites o siliconas líquidas. Este tema es muy actual por lo que sucedió hace poco. ¿Cómo se llama el médico? Lotoki. Lotoki, sí. Bueno, por lo que pasó con Lotoki. Pero esto es un tema que, bueno, que ahora está en boca de todos y es muy actual. Este es un tema que a la población trans le sucede hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, es una gran problemática que tenemos hace mucho, el tema de las siliconas líquidas, ¿sí? Todo esto obviamente de manera ilegal, sin seguimiento de médicos reales y médicos que tal vez su matrícula es muy fantasiosa. Y es un gran problema, trae muchos problemas de salud que está bueno tenerlos en cuenta como cuidadores. Son siliconas ilegales, por ejemplo, la más conocida es el polivinil metacrilato, y son una causa de deterioro de la salud de adultos mayores trans muy relevantes, realmente trae muchos problemas. Trajo la muerte de esta persona hace poco, así que entenderán lo que implica. Y estas sustancias van a estar relacionadas con infecciones, inflamación de los tejidos donde son aplicadas, formación de granulomas, de nódulos, y van a generar falla renal por aumento de vitamina D y calcio. Esto es muy complejo, lo menciono por arriba, pero básicamente generan cálculos renales, lo que deriva en falla renal, porque estos granulomas que se forman tienen una enzima que aumenta la actividad de la vitamina D. La vitamina D está ligada al metabolismo óseo y del calcio, se libera calcio en sangre. Esto genera cálculos renales y estos cálculos derivan en falla renal, que es un gran problema en la salud de la persona. También un gran problema, que es que también se realizan estas inyecciones no solo en los glúteos, sino también en la zona mamaria, y por la formación de nódulos y de granulomas, se dificulta el diagnóstico diferencial con el cáncer mamario, ¿sí? Todo lo que es el tacto y todo lo que es las imágenes, como la mamografía y las ecografías, hacen que se retrase este diagnóstico, lo cual es una porquería, por obvias razones. Si una persona tiene un cáncer, lo mejor es saberlo de forma rápida. Y... ¿Querías agregar algo? No. Pensé que hiciste un ruidito. Acá hay una aclaración muy importante que la puse bien en negrita para que se sepa, que es que en las zonas donde fueron aplicados estos materiales, como hay un deterioro del tejido, no se recomienda la aplicación de inyectables intramusculares, por ejemplo, en el glúteo. El glúteo es una zona muy noble para aplicar intramusculares, es un músculo muy grande, por ejemplo, ahí se aplican las inyecciones de testosterona en hombres trans, y bueno, hay muchos fármacos, antibióticos, corticoides, muchas cosas se inyectan en los glúteos. Y es una vía que se pierde en las personas que se inyectaron estas sustancias, porque afectan la absorción de los fármacos, generan irritación, inflamación. Realmente no está recomendado y es algo que muchas personas no saben. Y está bueno que ustedes como cuidadores lo sepan, porque si, por ejemplo, acompañan a la persona mayor a que se aplique, por ejemplo, cualquier fármaco con una enfermera, es muy común que las enfermeras esto no lo sepan, y es una buena aclaración tener en cuenta que no se puede aplicar esto. Después tenemos otras patologías como las enfermedades cardiovasculares. Acá se pone todo muy complejo, entonces lo voy a hacer lo más simple posible. Lo que es la enfermedad cardiovascular, y en especial en nuestro país, es una de las principales causas de muerte en personas cis y trans.
más allá de ciertas características, pero es una de las principales causas de muerte de nuestro país. Y existen diferentes prevalencias de enfermedad cardiovascular según el sexo, lo digo entre comillas por lo que vimos antes con Gio, y en nuestro país la mayor prevalencia la tienen las personas con pene u hombres cis. En lo que es las mujeres trans, esto se va a tener en cuenta en mujeres trans que están en hormonización con estrógenos y antiandrógenos de la testosterona. Igual se encontró una mortalidad cardiovascular elevada, pero no en hombres trans. Esto es muy interesante porque uno diría, bueno, los hombres cis y las personas con pene tienen tasas más altas de enfermedad cardiovascular por temas derivados hormonales, como la testosterona. Pero las mujeres trans en hormonización y con antiandrógenos tienen niveles de testosterona muy bajos y aún así presentan esas tasas de enfermedad cardiovascular altas. Primero se intentó saber si tiene que ver con el estrógeno que se les administra. No hubo diferencias realmente entre los distintos tipos de estrógenos. Sí se recomienda que se reduzcan las dosis de estrógeno en las mujeres trans mayores, más que nada por el tema de las enfermedades trombóticas. Pero todavía son mecanismos, o sea, todavía la incidencia alta en mujeres trans es algo que no se comprende bien. Pero está bueno saberlo, pero todavía no se sabe muy bien. En lo que es hombres trans, no hay nada relevante para decir, realmente no hay una mayor incidencia, no se diferencia mucho de las mujeres cis realmente, incluso en testosterona. Después está este tema que es muy importante porque está muy relacionado tanto con la vejez como con la hormonización, que es la salud ósea, la salud de los huesos. La hormonización va a tener una repercusión en el recambio óseo. El recambio óseo es cómo se maneja la absorción y excreción del calcio, que los huesos los huesos se renuevan, están constantemente renovándose en nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que son los esteroides sexuales, como el estrógeno y la testosterona, son en nuestro cuerpo los encargados del mantenimiento de la integridad del esqueleto en la edad adulta. No solo en los adultos mayores, en toda nuestra edad adulta, en mi cuerpo, en el de Gio, en el de ustedes. Y cuando se llega a la vejez y los esteroides sexuales empiezan a disminuir, por ejemplo en las mujeres menopáusicas, empieza a haber riesgo de osteoporosis, ¿sí? Entonces va a haber un riesgo de pérdida de densidad ósea y acá es donde entra lo que son las personas trans, en especial quienes se sometieron a gonadectomías. Por ejemplo, una gonadectomía es la extirpación de las gónadas, por ejemplo, de los ovarios, de los testículos, que son los encargados de generar los esteroides sexuales, por lo cual, si no hay testículos, no hay testosterona, si no hay ovarios, no hay estrógenos, por lo cual cuando una persona trans se realiza una gonadectomía, lo ideal, casi diría obligatorio, es que la hormonización sea permanente, básicamente. Un hombre trans que se hace una histerectomía completa, que ya no tiene ovarios, ni útero, ni trompas, ni vagina, va a tener que estar en testosterona el resto de su vida. Esto se ve mucho también en mujeres cis menopáusicas, porque muchas terminan teniendo que utilizar estrógenos para evitar la osteoporosis. Entonces, las recomendaciones que va a haber en las personas adultas mayores trans va a ser la no interrupción de la hormonización. Como dijimos recién en lo que eran las enfermedades cardiovasculares, a veces lo que se va a buscar es que la dosis sea la más baja posible para mantener los niveles de las hormonas que se busca, pero no excederse en la dosis, pero que la hormonización esté, que haya ejercicio físico, que la exposición al sol exista, obviamente moderada, no nos tiramos al mediodía con 35 grados sin protector solar, pero más o menos son 15 minutos por día, más o menos, para sintetizar la vitamina D en la piel,
y obviamente una ingesta adecuada de vitamina D y de calcio para mantener una salud ósea óptima. Esto nos involucra a todos, en realidad nos hace bien a todos nosotros. Después todo lo que es neoplasias, o sea, cáncer en las personas trans. Este es un tema que es muy complicado. Hay muchos estudios y al mismo tiempo no hay nada. Es un tema. Y básicamente no existe evidencia de que la hormonización aumente la incidencia de cáncer. O sea, no la testosterona ni los estrógenos van a aumentar la incidencia de ciertos cánceres, en especial de los cánceres hormonodependientes, o sea, que dependen de hormonas. Por ejemplo, el cáncer de mama. Pero también es verdad que los datos que hay son de estudios a corto plazo, como dijimos al principio de esta conversación. No hay estudios muy amplios en personas trans mayores. Pero bueno, en lo que es las mujeres trans, y esto también se vio en hombres trans, hay un aumento de mortalidad por ciertos cánceres, pero que no son hormonodependientes. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. Hubo como un aumento de mortalidad en mujeres trans por cáncer de pulmón, pero está asociado a hábitos como el tabaquismo, que acá podemos tipo hacer una vuelta otra vez para atrás en lo que es salud mental y todo lo que es el consumo de sustancias, que siempre una aclaración muy importante, como dijimos antes, que el ser una persona trans no implica que haya una psicopatología. Esto incluye al consumo de sustancias. Pero el estrés de minoría sí es un gran factor de riesgo para el consumo de sustancias, en este caso el tabaco. Pero hay ciertos estudios también que, por ejemplo, en lo que es mujeres trans, va a haber una menor incidencia de cáncer de próstata. Se cree que es en parte por la protección de los estrógenos, generan cierta protección hormonal, y también obviamente por la orquiectomía, que es la extirpación de los testículos. Obviamente la próstata sigue estando, pero ya no va a haber una producción de testosterona. En lo que es las mujeres trans con vaginoplastia, sigue habiendo un riesgo potencial de cáncer de próstata, no por ser trans, sino porque la próstata sigue existiendo. El riesgo va a estar como en cualquier persona con próstata. Y lo que tiene que ver con el aumento de la incidencia de cáncer, en realidad es por la mayor prevalencia de factores de riesgo, como dijimos recién, lo del tabaquismo. La hormonización sin controles médicos también puede estar involucrada. Y la ausencia a los screenings. ¿Qué es un screening? Un screening son los controles en personas sanas, por ejemplo el PAP, o el análisis de sangre en heces que se hacen las personas a partir de los 50 años para el cáncer de colon. Si vos tenés, por ejemplo, un hombre trans que por rechazo del sistema de salud y por maltratos no se hizo el PAP en toda su vida, y claramente ahí va a haber una problemática con lo que es el cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Si esta persona nunca va al médico, y bueno, obviamente las personas sanas no tienen por qué ir al médico, no es necesaria la sobremedicalización, pero está bueno que no nos expulse el sistema de salud para los screenings. Bueno, también en lo que es hombres trans que no se sometieron a mastectomía en la extirpación de las mamas, va a haber una posibilidad de cáncer de mama. Y también a veces, aunque haya mastectomía, hay como un tejido mamario residual que no se sacó, porque la mastectomía, la masculinización de tórax no es igual al tipo de mastectomías que se hacen en personas con cáncer de mama, y entonces puede haber un tejido mamario residual en el que puede desarrollarse un cáncer de mama. Y en hombres trans que no tienen ni oforectomía, histerectomía, o sea, que tienen ovarios, que tienen útero, tienen que realizarse, como siempre, los screenings para cánceres sensibles al estrógeno, como el de mama, el de endometrio y el de ovarios. Y todas las personas en realidad se tienen que hacer todos los screenings, ya sea la mamografía, el de sangre oculta en heces, el PAP, etc. Toda esa información la pueden googlear en
en la página del Ministerio de Salud está bien ordenadito. Si ponen cáncer, Ministerio de Salud, les aparecen todas las pautas de cuidado. Después, algo de lo que hablaron antes, lo que es el papel de la persona que cuida. Las definiciones, la mayor parte de los cuidados, como mencionaron antes, se dan en la familia, pero las definiciones de familia van cambiando. ¿Qué es una familia hoy en día, no es cierto? ¿Quiénes ejercen estas tareas de cuidado? Y cuando hablamos de población trans, lo que es la familia tiene una connotación tal vez muy especial, porque los lazos familiares son distintos. Mucha gente fue expulsada de su familia de sangre, por lo cual genera lazos muy fuertes con otras personas, generalmente con otras personas trans, muchas personas trans que viven juntas. Entonces se forman unidades familiares variadas y muy sólidas. Entonces las tareas de cuidado tal vez van a estar en manos de personas en las que tradicionalmente no lo están. Y ahí terminamos. Si hay alguna pregunta, pueden decirlo. Básicamente, yo quiero hacer un repaso de lo que hablamos. En parte vimos lo que son los cuidados y el trato digno de la persona, el respeto de la identidad de esa persona y sus pronombres, la historia de esa persona, cómo es relevante en los cuidados, la calidad de vida de esa persona, los cuidados inherentes a la vejez, como son, por ejemplo, las lesiones y las caídas, la hormonización, que es muy relevante en las personas trans, las interacciones farmacológicas, no solo en adultos mayores, sino también con lo que es la hormonización, la prevalencia de ciertas enfermedades en la población trans y en la población adulta mayor, lo que es la salud mental y el estrés de minoría, y lo que son las familias y los cuidados intrafamiliares. Bien, solo para cerrar, en realidad contarles que dentro del campus digital también que ya mencionó Flavia antes, el campus digital de Impacto Digital, pueden encontrar cursos de Contrata Trans donde se habla de la inclusión travesti trans, donde se repasan los términos que expliqué al principio sobre sexo, género, identidad, y después hay cuestiones más relacionadas a la inclusión social y a la inclusión laboral, que está muy interesante, que pueden realizar la evaluación y tener un certificado. Y también les invito a que nos sigan en redes, donde solemos compartir información muy variada. Obviamente toda está más orientada a cuestiones laborales, pero somos un equipo enteramente de personas trans que estamos todo el tiempo construyendo información sobre nuestras identidades generales, no solo No, ahora vendría el break y a ver el resumen de las preguntas, porque ya se están para empezar a revisar, ¿sí? Sí, ya esto era el cierre nada más. Así que si después eso, si quieren hacer un break o terminamos con las preguntas. Me parecería, a ver, ¿a ustedes qué les parece en el caso vos de Flavia? Me parecería, es mucha información, mucho contenido, hay algunas preguntas realizadas en el chat. Me parece que estaría bueno hacer un pequeño break como para poder recompilar, dar tiempo también de toda la información que se ha obtenido, que ustedes han compartido, como para que puedan escribir en el chat alguna pregunta que tenga que ver con todo lo que estamos hablando. Y obviamente remarcar esto último, que es como para que dar tiempo también a que puedan tomar notas. Si les parece, hacemos un break de unos 6 minutos, ¿está bien? Sí, pero por nosotros perfecto. Dale, así vamos organizando con Flavia las preguntas y vemos cómo podemos continuar para poder dar fin a todo esto de forma adecuada, ¿sí? Bueno, nos vamos 5 minutos. Mil gracias. Por mi parte, les solicito a los participantes, veo que hay algunas consultas que estén realizando por chat. Hay bastante información. Si tienen dudas en cuanto a cómo obtener la información, los links a los cuales pueden acceder, los distintos temas que se han tocado, traten de ver si lo pueden ahora escribir en el chat y lo estaremos recabando con Flavia, ¿sí? Bueno, los dejo 5 minutos.
Bien, buenas tardes nuevamente. A mí se me cortó justo la señal, como salen a veces surgir imprevistos, pero hay que ponerle buena vibra para que todo continúe. En este caso, habíamos dicho de, bueno, que pudieran escribir las preguntas correspondientes en el chat. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Ahora se está reiniciando nuevamente el chat. Hay un comentario que tiene que ver, estábamos en el break, por eso no se escuchaba. A ver. Hay un comentario que tenía que ver con una persona que estaba diciendo que gracias por la información que se estaba compartiendo y los conocimientos, eso daba lugar a que pudiera abrir la cabeza de todo lo que estábamos compartiendo. Y otro comentario preguntaba por qué cuesta tanto incluir. Yo pediría dos cosas. Por un lado, toda la información que compartieron tanto Gio como Maximiliano, que lo hagan en el link del chat. Eso es uno. Dos, la información que compartió Flavia, que también lo peguen en el chat para que puedan ingresar y puedan obtener mayor información, todos los que quieran realizarlo. Estaban preguntando también si podían compartir bibliografía. ¿Qué otro más? Bueno, básicamente eso, por un lado, ¿por qué cuesta tanto incluir a este sector de la población? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se puede realizar? ¿Dónde se puede llegar a tener información? ¿Qué lugares? Los links que lo compartan. Por mi parte es eso. Creo no haberme salteado nada. No sé, decime vos, Flavia. Sí, más que nada eso, una de las cuestiones que surgía mucho es eso, por qué cuesta tanto la inclusión y bueno, y qué hacer para incluir a una persona trans, si hay que hacer algo o no hay que hacer nada y es algo que lo va a solicitar la persona, por ejemplo, es algo que uno de los comentarios que salió en el chat. Después, bueno, ahí les comentaba también por chat que además de pasarle algunos links, que les vamos a estar pasando las presentaciones ahí con toda la bibliografía, así que eso lo mandaremos por mail seguramente a quienes se inscribieron. Buenísimo, sí, justo ya dentro incluso de la PPT también ya incluimos un slide donde está la bibliografía anotada para al final de la PPT para que la puedan buscar quienes necesiten. De última vez lo puedo copiar también en el chat, pero bueno, si están suscritos al mail van a recibir la PPT con toda la información. Nada, con respecto a la inclusión, a ver, hay muchísimos factores. Obviamente el factor social y a la vez político tiene mucho que ver con la inclusión. Vamos a ser totalmente sinceros, que acá en Argentina tenemos legislaciones y tenemos movimientos políticos, y cuando me refiero a políticos no me refiero a partidarios, sino a movimientos que luchan por los derechos humanos de distintas poblaciones, como la población trans, que tienen una historia de resistencia y de lucha por que se reconozcan nuestras identidades y nuestros derechos. Argentina es uno de los países de Latinoamérica y diría del mundo que tiene una legislación que es extremadamente buena para nuestra población, es despatologizante. ¿Qué pasa? En muchos países las leyes que tienen que ver con nuestra identidad trans, que nos permiten cambiar documentaciones o que nos permiten acceder a ciertos procedimientos médicos, son patologizantes porque piden que psiquiatras y médicos digan que tenemos un problema de salud mental por ser personas trans para poder acceder a esos cambios y a esas cosas. Incluso en muchos países es obligatorio hacer procedimientos quirúrgicos, claro, que evitan que nos podamos reproducir, básicamente, para poder acceder solamente a los documentos, lo cual es extremadamente violento para nosotros, porque muchas personas trans podemos o no querer ser padres, madres, y la realidad es que muchas veces en muchos países, por ejemplo, voy a poner un ejemplo actual que se está debatiendo en este momento, que es en Japón en este momento pasa eso, por una persona trans para poder acceder a sé que parece re lejano, pero se está discutiendo en estos mismos momentos, que para poder acceder a un cambio de identidad necesitan operarse y retirarse las gónadas para poder siquiera cambiar un DNI.
Entonces, ¿qué pasa? Argentina, por un lado, tiene una legislación que es súper inclusiva en un montón de cosas, pero a nivel social es muy difícil porque seguimos condicionados a ciertas ideologías a nivel, por ejemplo, religiosas muchas veces, a nivel políticos, que hacen que se crea que nuestras identidades son perversiones de la naturaleza, que somos personas violentas, que somos personas que queremos convencer a las infancias. La realidad es que todas las personas trans que somos mayores hoy en día, en algún momento fuimos infancias, en algún momento tuvimos alrededor a personas que violentaron una identidad trans cerca de nosotros. Yo soy una persona de casi 30 años y he visto cómo en mi casa, por ejemplo, se burlaban, no sé, de Florencia de la B, que es una persona que en Argentina es una de las más conocidas de personas trans, y es muy difícil para una persona que vive diariamente viendo que se hacen chistes, se hacen comentarios despectivos, se violenta a una identidad, poder decir en voz alta, che, yo soy una persona trans, y la verdad que eso también dificulta muchísimo el poder socializarlo, ya sea para infancias, adolescencias o incluso personas adultas. Es muy difícil cuando estás en el día a día viendo que hay cuestionamientos sobre tu identidad, porque eso implica que, bueno, vos ya sabés que esa persona probablemente no vaya a aceptar tu identidad, no vaya a respetar tu identidad, y entonces directamente es como, bueno, no lo voy a decir, porque si lo digo voy a comerme esta situación violenta que no me gusta, lo cual implica muchas veces que las personas se alejen de ciertos círculos para poder vivir libremente su identidad. Entonces, creo que el camino hacia la inclusión es un poco preguntarnos en nuestra cotidianidad qué comentarios, qué conocimientos tenemos sobre las identidades trans, y si nosotros nos mostramos abiertos a que una persona pueda venir y decirnos, che, yo soy una persona trans, y si lo vamos a aceptar y vamos a acompañar a esa persona como corresponde o no. Porque a veces también es esto, como uno dice, ah, bueno, pero es un chiste nada más, o es un comentario y no fue con esa intención. Bueno, pero la otra persona no lo sabe. Entonces, rever las formas en que nos comunicamos con el resto de las personas y rever cuáles son las prácticas cotidianas que tenemos que son transodiantes, o que incluso, no solo transodiantes, también de género, ¿no es cierto? Un montón de veces tenemos actitudes machistas o heteronormadas que son muy difíciles de cambiar, pero creo que ese es uno de los mayores procesos que tenemos que hacer para poder facilitar la inclusión de todas las personas en la sociedad. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Hay un comentario que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la institucionalización y tiene que ver con las estructuras de una sociedad. Y también esto entiende una base y una pirámide y distintas organizaciones, que es un poco el tema que venimos tocando ahora lo último de esta jornada. La violencia se ve reflejada también en las instituciones geriátricas. La falta de seguimiento y controles tanto al personal que trabaja como a los propios dueños de los lugares. Es un tema que da mucha impotencia. Nosotras, como profesionales, ¿cómo podemos ayudar a que esto no pase? En el caso de asistentes gerontológicos. Número 2. Y es muy complejo. La realidad es que va a haber situaciones de violencia que no se van a poder evitar. La verdad que es un mundo muy injusto. Y malos profesionales y malos trabajadores va a haber siempre en todas las áreas. Y lamentablemente justo lo que vos mencionás es un área con gente muy vulnerable, muy sola. Y yo creo que hay cosas que no son solucionables a veces, hay cosas que son denunciables, pero que el primer paso para que esto no pase es que todos nosotros tengamos buenas prácticas, que seamos buenos profesionales, buenos cuidadores, buenos familiares, y que ejerzamos nuestras tareas de cuidado con mucho respeto, ¿sí? Porque tal vez el de al lado tiene malas prácticas y es irrespetuoso, pero lo ideal es que vos no lo seas, ¿sí? Y ese es el primer paso. Lamentablemente es como un camino muy largo, todo el tema de la inclusión y del respeto. Esta charla no va a solucionar la inclusión en el mundo, pero no queremos que se vayan con una gran visión y con una perspectiva de cómo ejercer los cuidados.
también creo que es importante entender que a veces es desalentador, tipo, ver que existen un montón de injusticias en el mundo, sobre todo en nuestro caso, que somos parte de las mismas poblaciones que ayudamos o que acompañamos, sabemos por lo que hemos pasado nosotros mismos y han pasado otras personas de nuestra misma comunidad, y a veces eso es, nada, te pone en un lugar muy negativo, ¿no? Pero también entender que hay pequeños pasos que se están dando, que hay un montón de gente interesada en crear nuevas formas de ver las identidades trans, de darles cuidados a las personas mayores, porque vamos a ser sinceros, los espacios geriátricos o las instituciones geriátricas también son muy gerontofóbicas muchas veces, se maltrata mucho a las personas mayores, no en todas obviamente, pero hay muchas hoy en día donde existen ese tipo de prácticas, y a eso sumarle las cuestiones de género es obviamente más vulneración todavía, pero es importante entender que si nosotros llevamos mejores prácticas y nosotros nos ponemos como personas familiares, cuidadoras y profesionales en un lugar de contención también, vamos a facilitar el proceso. Capaz no evitamos que suceda esa situación de violencia a esa persona, pero por lo menos le damos un lugar en el que esa persona se puede sostener cuando sufre ese tipo de violencias, ¿no? Y entender que nada, esto, que nosotros podemos ser el espacio donde esa persona pueda venir y decirnos, me siento mal, le estoy pasando, me pasó esto y fue horrible, y ponernos en un lugar de acompañamiento, por más de que capaz no podamos evitar que suceda, pero sí podemos evitar que esa persona se sienta sola o que sienta que no hay forma de mejorar esa situación. Ok, en este caso, Gio, tu respuesta, tanto como la de Maximiliano, lo que yo entiendo es lo siguiente. Por un lado, tener acceso a información. Esto sea tanto de bibliografía, páginas, link, lugares donde se puedan hacer jornadas y encuentros, da posibilidad como aquello que se considera diferente, distinto, pueda ser comprendido y entendido, entendiendo que la diversidad tiene que ver con un mirar distinto de una forma de vida, ni mejor ni peor, sino diferente. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece que es totalmente positivo el hecho de que se puedan brindar esos lugares, porque eso da la posibilidad de tomar conocimiento también del otro que no está en ese lugar o en ese medio. Sí, entendiendo que al estar en contacto nos da la posibilidad de poder tener distintos tipos de herramientas de conocimiento desde quien pertenece a ese lugar, ¿sí? Me parece, por eso es que lo publiquen acá en el chat, me parece adecuado como para que puedan ir teniendo acceso. Después, ¿qué otra cosa más? La respuesta que ustedes dan tiene que ver con esto. Cada uno en su lugar, no se trata de cambiar el mundo, pero si cada uno desde su lugar hace lo mejor posible, da lo mejor posible, con todas las herramientas correspondientes que podamos tener acceso, damos posibilidad a que la inclusión y la participación pueda ser posible. Por mi lado, es lo que puedo decir hasta ahora y es lo que estoy leyendo. Ok. Me dice, en el chat está más arriba. Bien. Por mi lado, creo que está todo respondido. Me parece totalmente esperanzador el hecho de que se pueda llegar a conocer las diversidades y se puedan dar a conocer y desde su lugar brindar también cuál es su sentir, su necesidad y cómo y de qué forma ven y quieren ser tratados, ¿sí? El dar este conocimiento nos da pautas a todos los que somos ajenos a determinados sectores, podamos tener mayor conocimiento. Y entonces, desde ese lugar, aquello que parece diferente, resulta que no es tan diferente, porque en definitiva todos tenemos la misma necesidad de buena calidad de vida, ser buen tratados y ser reconocidos. Después, ¿qué más? Hay una que es un invitado de la reunión que dice, sobre todo es la vejez de las generaciones pasadas. Hay mucha falta de educación y respeto. Gracias a la vida existen las comunidades y se ha logrado visibilizar su lucha. Me siento muy bien. Me hizo muy bien su explicación sobre la autopercepción y sexualidad. Hay cosas que no entendía
y ustedes y mi amiga Adri han logrado que entienda y pueda yo explicar a otras personas. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? El que vive ese mundo o ese lugar o esa característica especial o lo que fuera, la manifestación lo pueda decir como para que los otros podamos llegar a ver con esos lentes la realidad que están percibiendo. No sé si hay alguna otra acotación, Flavia, dime tú. No, estaban, bueno, ahí pidiendo el link para el certificado, entiendo, pero después no. Ahí Ah, pasamos también ahí el mail de Cuida Bien, si nos quieren escribir ahí, tanto por Contrata Trans o Cuida Bien, nosotros después derivamos internamente, así tienen ese mail para centralizar. ok. Bien, creo que está, no sé si alguno quiere hacer exponer algo más, decir algo más. Yo creo que hasta acá está todo dicho. Lo que sí voy a decir a los participantes, tomen en cuenta que es un sistema TIN. Esto dice cuánto tiempo están. Tienen que ser las horas que son tomadas en cuenta para que puedan obtener el certificado. Todas las dudas van a ser llegadas los certificados en su debido mail si han llenado el presentismo del Google Form. Bien, eso es todo por mi parte. Después dice, lo diferente es extraño y muchas veces da miedo, pero eso es tan importante que den este tipo de charlas y por sobre todo este hermoso espacio. Quiero recordar algo que se me estaba pasando y es el hecho de que esta jornada fue dada y realizada por la sigla SBICABA, que significa Secretaría de Bienestar Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pudimos hacer esto en compilación, obviamente, con las otras organizaciones que han participado. Por mi parte es todo esto y creo que ya hemos llegado al final. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Gio, Maxi. Aye se tuvo que retirar un ratito antes, así que no se pudo quedar hasta el final. Bueno, desde Impacto Digital, Cuida Bien, Contrata Trans, ahora igual Gio y Maxi también pueden despedirse, pero bueno, les queremos agradecer por estar ahí del otro lado y bueno, están ahí, ya tienen nuestros contactos también para que sigamos vinculados. Así que bueno, mil gracias y un gusto participar de esta Les jornada. agradezco mucho a todos los que participaron y esperamos realmente que les haya servido. Y nada, esto, ojalá puedan generar mejores prácticas para con las personas que fueron justamente las responsables de que hoy en día gente más joven como nosotros tengamos los derechos que tenemos y mayor accesibilidad. Eso obviamente va a ser así. Agradezco a todos los participantes que tengan las cámaras abiertas. Lo importante es que es poder ver al otro a través de una aplicación y saber que no estamos solamente hablando de una pantalla que están todos que están todos congelados, sino poder interactuar. Es una forma más de comunicación. Gracias a todos, Gio, Maximiliano, Flavia, a todos los participantes, a Yelén lo mismo. Gracias a todos y nos mantenemos en contacto y bueno, esperamos que se vuelva a repetir, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias, un gusto. Tengan excelente fin de jornada. Nos vemos.